Buenos días, amada iglesia. Nuevamente un saludo fraternal. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Hechos capítulo 6, versículo 4. Hechos capítulo 6, versículo 4. Hoy vamos a predicar el primer sermón del año 2025 y lo hemos titulado Oración y Biblia, Biblia y oración en el Espíritu. Como pudieron observar, durante todo el proceso de la dirección de culto, la mayoría de los himnos que cantamos tenían que ver con el tema de la oración y de la Biblia. Dulce oración, luego Santa Biblia, luego cantamos Sembraré la simiente preciosa, que es la palabra de Dios. Y todo ello, ¿por qué? Porque pues santo, santo es el nombre grande de nuestro Dios, que por el sacrificio de Cristo y por la maravillosa gracia con la que nos redimió, podemos tener acceso a esos medios preciosos como son la oración y la Biblia. Dice así la palabra de Dios en Hechos 6, capítulo 6, versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y quiero que observen muy bien lo que el apóstol Pedro está diciendo a la iglesia en ese momento. Él coloca como primera instancia la oración y el ministerio de la palabra. Por eso el título es Oración y Biblia y oración. Ahora bien, el ministerio de la palabra y el ser bíblico no significa únicamente que la Biblia se exponga fielmente en los púlpitos como debe ser, pero también tiene que ver con el estudio, la meditación, el atesoramiento que cada creyente debe tener de la palabra de Dios diariamente. Es nuestro alimento espiritual diario. Podemos decir entonces, en consecuencia, que la iglesia necesita hoy día hombres y mujeres que puedan ser usados por el Espíritu Santo, hombres y mujeres de oración, poderosos en la oración. El Espíritu Santo, mis queridos hermanos, no pasa a través de métodos, sino a través de hombres y obra a través de personas. Él no desciende sobre maquinarias, más bien unge a los hombres de oración. Y cuando hablamos de hombres de oración, hablamos de hombres y mujeres de oración. Y por supuesto, las Sagradas Escrituras tienen mucho que decir con respecto a esto. Hay muchos versículos que de manera amplia destacan la importancia de la oración, de la petición, del ruego, de la súplica o del clamor, que en un sentido general son todos, por supuesto, sinónimos de lo que tiene que ver con la oración. Voy a mencionarles unos pocos textos eh, que nos indican la importancia de este tema. Uno lo podemos encontrar en el libro Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3, donde el Señor le dice a Salomón: yo he oído tu oración y tu ruego. Ahora miremos qué dijo Salomón en Primera de Reyes, capítulo 8. Vamos por un momento allá. Y el versículo 12. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre de lo que con su mano ha cumplido, diciendo: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo de Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa, en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y luego el rey Salomón comienza a recordarle a Dios todas las promesas que él le había hecho a su padre David.
Algunas de las peticiones de él las encontramos en todo el resto de todo el capítulo 8. Y luego dice, dijo Jehová, Dios de Israel, y dijo Salomón, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti, con todo tu corazón, y que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Verso 26, ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Versículo 28, con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración. Y usted puede continuar durante todo el capítulo 8, esa grande y extensa oración que hace Salomón a Dios. Y al final dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. ¿Sí ven cómo va en unión la oración con las promesas de Dios? La oración con la palabra de Dios, porque es conforme a todo lo que Dios había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. ¿Y qué le responde Dios a Salomón? Dijo Jehová en el capítulo 9, versículo 3, yo he oído tu oración y tu ruego. Isaías 56, 7, mi casa será llamada casa de oración, dijo Jehová. Y la iglesia es la casa del Señor. Así que la iglesia es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hechos 1:14, perseveraban unánimes en oración y ruego, todos estos, hablando de los apóstoles, de las mujeres, de María, la madre de Cristo y los hermanos de Jesús. Hechos 6:4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 12:5, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios. Aquí el contexto es cuando Pedro estaba preso, que toda la iglesia hizo oración sin cesar a Dios, pero la enseñanza para nosotros es que la iglesia debe hacer oración sin cesar a Dios por la iglesia, por cada hermano, porque Dios añade nuevas personas, por sus pastores, por sus ancianos, por sus líderes, por las familias. Y luego, magistralmente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos escribe en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Creo que solamente con el hecho de exponer estos pocos textos, ya uno siente que Dios le está hablando a uno, a su mente y a su corazón, con respecto a la oración o a la importancia de la misma. A tal punto que en Mateo capítulo 6, el Señor le dice a sus discípulos, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Orad sin cesar, no sin César, sino sin cesar, sin parar, orando en todo tiempo, con oraciones de acción de gracias y con súplicas. Pero, ¿cómo orar eficazmente? ¿Cómo hacer que nuestras oraciones traspasen estos techos, traspasen estos cielos y lleguen a la presencia del Señor? Pues el apóstol Judas en el versículo 20 nos dice claramente cómo, orando en el Espíritu Santo. Por eso es oración y Biblia, Biblia y oración en el Espíritu. Siempre coloco una ilustración cuando hablamos de oración y Biblia y oración,
Y es que para que el creyente pueda avanzar, tiene que estar practicando las dos cosas de manera simultánea. Por eso, a manera de ilustración, permítame que en sus mentes se puedan imaginar por un momento que usted estaba en una barquita de remos. Y un remo es el remo de la oración y el otro remo es el remo de la Biblia. ¿Qué pasa si usted únicamente usa el remo de la oración? No puede avanzar. Comienza a girar en círculos. Y de pronto se ve una persona mística. Y, ¿por qué no? Fanática. Pero ¿qué pasa si únicamente usa el remo de la Biblia sin la oración? Rema para este lado y igual la barca solamente circula, pero no avanza. Y el hecho de que únicamente lea la Biblia sin oración lo puede hacer a usted una persona intelectualmente orgullosa y vanidosa. Por esa razón no pueden desprenderse la Biblia de la oración ni la oración de la palabra del Señor. Tenemos, hermanos, que comenzar regresando a la palabra de Dios para estudiar el lugar que Dios quiere que ocupe la oración en el lugar de sus hijos y de su iglesia. Un claro entendimiento de lo que es la oración según la voluntad de Dios lo hallamos allí en las Sagradas Escrituras. De lo que nuestras oraciones pueden ser por la gracia de Dios, de cómo nos librará de nuestras débiles y deterioradas actitudes acerca de la absoluta necesidad de la oración continua. Como decía esta mañana, nuestro director de culto hablaba de la dificultad que nos da leer la Biblia. Y también mucha dificultad y tal vez más dificultad nos da orar. Ambas cosas son dificultosas, pero es lo más productivo y es lo más rentable para las almas de los creyentes. Por esa razón debemos orar ardientemente para que la promesa que Dios ha hecho a la oración se realice más allá de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Pero no olvidemos que para poder orar fervientemente, orar ardientemente, lo debemos hacer en el Espíritu del Señor. John Bunyan, el famoso predicador del siglo XVI o siglo XVII, el autor del Progreso del Peregrino, que escribió esta obra magistral, también nos aporta muchísimo en la oración. Y para él la oración era simplemente derramar el corazón delante de Dios de manera sincera, genuina, consciente de lo que estábamos pidiendo, pero con afecto por la obra de Cristo, bajo la guía y la dirección del Santo Espíritu de Dios, conforme a la voluntad de Dios, para el bien de la iglesia y siempre acogidos a la voluntad soberana de Dios. Hermanos, la intercesión del Hijo de Dios por los suyos en la oración del Padre Nuestro era muy clara, pero también lo podemos ver reflejado en esa oración sumo sacerdotal que él expresa en todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan. La oración que Cristo expresa allí es para nosotros los creyentes una oración que muestra y refleja el que podamos tener una completa seguridad de que Dios está velando por usted y por mí como sus hijos en este mismo instante y en todo en el transcurso de nuestra existencia. Y Él se interesa por nuestro bienestar aquí en este mundo y por supuesto para nuestra vida eterna. No vamos a leerla toda la oración completa, pero vamos a identificar algunos aspectos importantes. Por eso vámonos al capítulo 17 de Juan. Lo que le quiero destacar para que también usted lo haga como ejercicio en su casa, si lo quiere hacer el día de hoy, mucho mejor, es leerla constantemente, toda esta oración de Juan capítulo 17. De hecho, nosotros en nuestra iglesia en alguna oportunidad tuvimos la costumbre, no sé si la hermana Esperanza y Jaime y la hermana Nancy recuerdan que siempre leíamos todo el capítulo 17 de Juan, ¿sí? Y tenemos que volver a esas buenas costumbres. Pero ahí lo que miramos es que del versículo 1 al 5, Jesús está orando por su propia glorificación. Dice, Padre, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti y que le devuelvas la gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese hecho. Pero luego desde el versículo 6 en adelante, vemos que el Señor del versículo 6 al 8, al orar por la iglesia, asegura la fe de los creyentes.
He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Luego en el versículo 9, el Señor en su oración está haciendo una clara distinción entre la iglesia y el mundo. Observen, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ese versículo tan corto denota la importancia de lo que es la iglesia para Cristo. La separa completamente del mundo, pero lo está haciendo en una actitud de oración al Padre Celestial, diciendo, yo ruego por los que me diste, Señor. Y más adelante dice, ahora también tú por ellos, porque tuyos son. Hay una unidad extraordinaria entre el Padre y el Hijo. Y luego, también de los versículos 9 al 15, el Señor está orando por la protección de los creyentes en el mundo. Entonces, ora por la iglesia ¿cómo? Asegurando la fe de los creyentes, distinguiendo a la iglesia del mundo y protegiendo a su iglesia, a los creyentes que habitan en el mundo. Hermanos, y aunque Cristo oró por los suyos estando en la tierra, Él lo continúa haciendo en este mismo instante ante el Padre, por ti y por mí, y por supuesto por los que han de ser llamados a salvación. Entonces no solamente el Señor oró hace 2000 años en esta oración tan extraordinaria, sino que la Biblia nos enseña que Él sigue orando por todos y cada uno de nosotros actualmente. Mientras continuemos en fe, nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Recordemos Romanos 8, 31 al 39. La protección del creyente no depende de él, sino de Dios, que es fiel, que dice que el justo por la fe vivirá y que Él nos preserva y que por preservarnos para Él podemos perseverar en Él. Luego en los versículos 17 o del 15 al 19 tal vez, ora por la santificación de los creyentes, ora por ser protegidos del mal y ora por la santificación de los creyentes. Iremos por un momento en los versículos 16 al 19. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, asegura la fe de los creyentes, los distingue del mundo, los protege en el mundo y santifica a los creyentes en el mundo y los protege del mal. Y luego ora por la unidad de los creyentes. Observen el versículo 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, o sea, por los que lo estaban acompañando en ese momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y mire cómo se ha cumplido esa promesa preciosa. ¿Por qué tú y yo estamos aquí reunidos hoy? ¿Por qué creemos la palabra de Dios? Por la predicación de esos discípulos, por la predicación de los creyentes que han predicado la palabra de Dios durante más de 2000 años hasta nuestros días. ¿Para qué? Para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La gloria que me diste yo les doy para que sean uno, así como nosotros somos uno. Qué impresionante. En Romanos 14:9 el Señor dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y en 1 Corintios 12:14 nos dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y aquí el Señor está hablando de muchos que quiere que seamos uno solo en Cristo, juntamente con el Padre. Esto es glorioso. Esto es glorioso. Cada que uno revisa esta oración sumo sacerdotal, no puede dejar de impactarse con todo ello. En Efesios 4, del 2 al 3, el Señor dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz.
Ahí está hablando el Señor de la unidad de los creyentes, porque es que Él anhela la unidad de los creyentes con Él y con el Padre, que seamos uno solo en ellos. Pero para ello también tiene que haber en la misma iglesia ese anhelo de estar soportándonos con paciencia, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Por lo tanto, en Filipenses 2 del 1 al 4 dice el Señor, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto, entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Padre, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno solo. Y en primera de Pedro 3:8, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Y luego el Señor ora por la glorificación de los creyentes en el versículo 24, que dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero. Imagínense un niño pequeño cuando le pide cosas a su padre, papá, cómprame esto, quiero que me regales esto. En un sentido, el Señor Jesucristo está haciendo como esa misma forma. Padre, aquellos que tú me has dado, yo quiero, yo como hijo tuyo quiero que donde yo estoy, también estén ellos conmigo para que vean la gloria que me has dado. Es una oración profundísima. Esa oración sacerdotal de Cristo es vigente todos los días de nuestra vida. Lleva más de 2000 años la oración y mire cómo hoy nos sacude el alma, el corazón, nuestra mente, nos alienta, nos anima, nos convence. La glorificación de la esperanza final del creyente. Eso lo hemos leído en nuestras lecturas dominicales en Tesalonicenses, en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses en el capítulo 2, versículos 11 y 12. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y a su gloria. Esa es la glorificación del creyente. Y en esta porción, observa el compromiso de Cristo, tanto con el Padre como con nosotros los creyentes en los versículos 25 y 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Cumplí con el compromiso de que estos que tú me diste te conocieran a ti a través de mí. Y luego dice el compromiso con nosotros, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, podemos estar seguros que esta oración fue oída por el Padre y que se cumple en los hijos de Dios, porque el mismo Cristo dijo cuando se encontraba frente a la tumba de Lázaro, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Crees que Cristo ora por ti y por mí? ¿Crees que el anhelo del Señor es que tú y yo estemos en unión con Él y con el Padre y con el Espíritu en la gloria eterna? Sí, pero también desde aquí. Desde aquí tenemos que prepararnos para ello y ya el Señor nos está preparando para ello. Vamos a mirar algunas aplicaciones prácticas. Esto con respecto a la oración. Ahora vamos a la otra parte que es la Biblia. Como aplicaciones prácticas quiero mencionar unas 4 o 5. Primero, como introducción a las aplicaciones, vemos que la oración, la gran oración sacerdotal de Cristo, viene a ser como ese lugar santísimo de todo el Evangelio de Juan. Recordemos que el Señor oró cuando ya estaba a punto de ser arrestado. Y fue algo muy especial porque el tiempo en que Él dijo esa oración, lo dijo después de que habló todas estas cosas. Y para que usted comprenda qué fue lo que Cristo habló, todas esas cosas,
tiene que devolverse al capítulo 13. Y del capítulo 13 al capítulo 16 les habló todas esas cosas. Los instruye, les da doctrina e enseñanza y luego ora delante de ellos, por ellos, al Padre Celestial. ¿Qué nos enseña esto? Ahora sí las aplicaciones. Primero, una oración después de un sermón. Sí, es lo importante de orar después de que termina el sermón y también antes de que comienza el sermón y antes de que comience la oración. Después de hablar de Dios a sus discípulos, ahora el Señor Jesús habla en favor de sus discípulos a Dios. Primero los instruye, ¿sí? Del capítulo 13 al 16, todas las cosas que os he hablado y luego ora por ellos. Hermanos, siempre que predicamos a otras personas debemos orar por esas personas. No solamente cuando se predica desde el púlpito, cuando usted le comparte el evangelio a alguien, no lo deje ir sin orar. Por lo menos dígale, bueno, si no hay una respuesta en el momento de la persona, ¿me permites hacer una oración por ti? Porque estamos operando como opera el Señor. La palabra predicada debe ser rociada con oración, puesto que es Dios quien da el crecimiento. Recordemos lo que dijo Pablo en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Segunda aplicación, una oración después de las ordenanzas o los sacramentos. Cristo cerró con solemnidad la cena del Señor con esta oración para que Dios imprimiera en la mente y el corazón de sus discípulos lo que éstos habían visto, oído y hecho con Jesús en aquella ocasión. Tercero, una oración familiar, porque los discípulos de Cristo eran su familia espiritual y bendijo a los miembros de su casa y oró por ellos y con ellos. Ahí también se refleja la importancia de la oración en familia. Cuarta aplicación, una oración de despedida. Siempre que tengamos que separarnos de nuestros amigos, es muy conveniente que lo hagamos con una oración. Siempre. Mira lo que dice Hechos 20:36 respecto a cuando Pablo se estaba despidiendo en Mileto. Dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Cuando vamos a despedir a alguien, hagámoslo en oración. Cuando vamos de visita y salimos de esa casa, si somos creyentes, hagamos una corta oración. A veces pasamos por alto esos detalles tan importantes y nos despedimos normal. Bueno, sí, adiós, Dios te bendiga, está bien. Pero no, si nos estamos visitando entre hermanos, lo lógico es que nos despidamos en oración. Y por último, una oración que sirvió de prefacio al sacrificio del Señor, que estaba a punto de ofrecerse en esta tierra. Cristo oró en esos momentos como sacerdote al ofrecer el sacrificio en virtud del cual obtienen eficacia todas las oraciones de los suyos. Y miren lo hermoso. En Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4 dice lo siguiente. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿De quiénes? De nosotros, hermanos. Cuando tú y yo oramos conforme a la voluntad de Dios, los ángeles llevan a través de ese incienso las oraciones delante del Señor, al mismo trono de gracia. Y dice que se les dio mucho incienso para que no faltara, para que todas las oraciones de los santos subieran a la misma presencia de Dios. Eso respecto a lo que es la oración. Vamos con el punto 2, la Biblia o la palabra de Dios. Voy a mencionar solamente dos textos, uno en un sentido positivo y otro en un sentido negativo. En el sentido positivo, por favor, acompáñenme al Salmo 119.
Y voy a leer para ustedes una porción que involucra dos letras del alfabeto hebreo, la letra Bet y Gimel. O sea, voy a leer del versículo 9 hasta el versículo 19 del Salmo 119. Dice así la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Me escuchan los jóvenes? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Y el texto en que me quería concentrar un poco más es el 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Que el Señor abra su palabra en tu corazón, querido hermano. Que el Señor abra esa palabra diligentemente, diariamente en tu vida y en mi vida. Porque podemos decir como el salmista, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Pero ¿cómo vamos a andar en la ley del Señor si no la consultamos, si no la abrimos, si no la meditamos, si no guardamos su palabra? Y me impacta mucho que cuando dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra del Señor. Y creo que una oración genuina que une la oración con la Biblia es ese versículo 18, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No voy a meditar mucho en la parte positiva porque eso lo hemos hablado bastante. Ya finalmente me voy a concentrar en la otra parte que es muy impactante y es en la parte negativa. Acompáñenme al libro de Oseas, el profeta Oseas. Está justamente después del libro de Daniel, capítulo 8, versículos 11 y 12. Dice así, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Sí ven lo distinto? En uno, el salmista dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y aquí el Señor está diciendo, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas como cosa extraña. Esta es una queja genuina de Dios en contra de Efraín. Ahora, cuando hablamos en contra de Efraín, no se refiere a una sola persona, se refiere a Efraín como su pueblo, la nación de Israel. Esta es la queja de Dios en contra de Efraín. Y no es una insignificante prueba de su bondad el hecho de que el Señor se incline, se agache para reprender a sus criaturas descarriadas. Más bien es una grandiosa evidencia de la disposición que Dios tiene, llena de gracia, el que incline su cabeza para observar los asuntos de la tierra y en especial de su pueblo. Así de que aquí hay una amonestación, pero esa misma amonestación no es una insignificancia, es una grandeza. Que el Señor sea condescendiente en inclinar su oído para escuchar o para ver es grandioso. Pero como decía en alguna oportunidad el predicador Spurgeon respecto a Zaqueo, pero más grandioso es que Dios, siendo Dios, condescienda y mirar hacia arriba a decirle a Zaqueo, bájate de allá. Aquí está mirando hacia la tierra. Y este texto de Oseas es muy significativo porque aquí podemos identificar 3 puntos esenciales y con eso cerramos la predicación. Los 3 puntos que quiero que observemos es el siguiente. Versículo 2. ¿Quién es el autor de la palabra? Dios.
Aquí dice, les escribí. ¿Quién está hablando ahí? Dios. O sea que Dios es el autor de la Biblia. Él es la autoridad divina porque Él escribió la palabra de Dios. El texto nos dice que es Dios su autor y que la Biblia es su obra. No es obra de los hombres que la escribieron. Ellos fueron inspirados por el Espíritu de Dios a escribirla. Tenemos los relatos de Moisés, de David, de Salomón, de los apóstoles, pero tenemos que entender que fueron instrumentos inspirados por las palabras inspiradas del Espíritu Santo. Y entonces la Biblia refleja la voz y la autoridad de Dios, porque Él se revela en cada página y en cada porción de la Biblia. Nos revela su carácter, nos revela sus atributos, nos revela quién es Él, nos revela el plan de redención, nos revela el mediador, nos revela los pactos, nos revela la salvación. El segundo punto que nos enseña el versículo es su grande tema. ¿Qué escribió el Señor? Las grandezas de mi ley. Hermanos, en la palabra del Señor todo es grande. No hay nada pequeño. La Biblia siempre habla de grandes cosas y solamente de grandes cosas. Porque las escrituras contienen verdades sublimes que están más allá inclusive del alcance de cualquier intelecto humano, como la Trinidad, como la creación, como la providencia divina, como la encarnación de Dios, como sus atributos, como el plan de redención, etc. Hay cosas que la mente humana no puede entender. La Biblia lo llama los grandes misterios de Dios, Dios encarnado, Dios hecho hombre. Eso no lo imaginaba nadie, ni siquiera los ángeles de Dios podían idear un plan tan grandioso como él, de que el mismo Dios se encarnara, humillándose así, se despojara de su gloria, se encarnara siendo un ser humano, ya de por sí era una gran humillación, y se humilló hasta ir en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo eso lo contiene la Sagrada Escritura. Estas enseñanzas muestran la grandeza y la profundidad del mensaje de la Biblia. Está diseñado para transformar las vidas y para guiar a los hombres hacia Dios. Todas las cosas de la Biblia son grandiosas. Por eso Cristo le decía a los de su época y esencialmente a los religiosos de su época, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Y en otra parte el Señor dice, porque la escritura no puede ser quebrantada. ¿Sí? Y miremos el último punto del versículo. Vamos a les escribí las grandezas de mi ley, pero fueron tenidas por cosa extraña. Y es el lamentable rechazo del ser humano a la palabra de Dios. Fueron tenidas por cosa extraña. Hermanos, Dios lamenta que su ley, que fue escrita por Él para el bien del hombre, sea ignorada o tratada como algo extraño. A tal punto que podemos observar el pobre trato que la Biblia recibe en este mundo de las personas. Es más, tenemos a muchísimas personas de este mundo que tienen una grande Biblia en sus casas colocada en un atril, abierta generalmente en dos porciones, o el Salmo 23 o el Salmo 91. Y ese salmo lleno de polvo. Y nunca lo leen, la tienen ahí de adorno o como un amuleto. Y es la forma como tratan la palabra de Dios. Otros, también como decía un predicador que quiero mucho, Francisco Orozco de México, y también hoy lo mencionó el hermano Robinson, leemos la Biblia aquí en el culto y luego hasta dentro de 8 días. Estamos hablando de creyentes. Decía el pastor Orozco, me enerva cuando hermanos cogen las Biblias, las ponen en los vidrios de los carros y salen todas tatemadas por el viento y por el sol, todas retostadas, y solamente las soplan y las sacan del vidrio del carro para volverlas a leer el próximo domingo. Ahora que la rechacen los no creyentes, uno hasta lo entiende y lo comprende. Pero que sean los mismos hijos de Dios los que no tratemos la palabra de Dios con la reverencia y con la importancia y con el valor que tiene. Hermanos, cada que usted abre la Biblia, está entrando, pisando tierra santa. Hay que ir a ella con reverencia, con fe, porque es un manjar sólido, es un manjar perdurable, es sustancioso, satisface, pero lamentablemente permanece
sin ser probado. Una de las aplicaciones que más veo, aparte del descuido que muchos creyentes tienen de la Biblia, es, ¿cómo expresarlo? Que aún a creyentes les parezca cosa extraña. ¿Le ha sucedido a usted cuando le predica el verdadero evangelio a alguien que viene de un contexto más bien de corte carismático pentecostal, que no conocen la escritura, se quedan con lo que el pastor les da, una dosis pediátrica de un versículo, de medio versículo, pero no entienden más, se quedan con que Dios es amor, pero no comprenden que Dios es justicia. No comprenden que yo soy responsable de mi pecado, pero que Dios es soberano en la salvación. No lo entienden, no lo comprenden. Piensan que Dios es tan amoroso que nadie se va a condenar. O simplemente piensan erróneamente que Cristo solamente hizo posible la salvación, pero que yo soy el que decido si la tomo o la dejo. Y cuando uno les predica esto, dicen, no, yo siempre recordaré el evento, mi esposa me acompañó ese día. Visitamos a unos hermanos que fueron compañeros nuestros en la cruzada estudiantil durante muchísimos años, más de 20 años compartimos con ellos. Y después de muchos años nos reencontramos y yo le leía el libro de Juan capítulo 6 a una hermana también llamada Nancy como mi esposa. Y yo le decía, pero mira lo que dice el Señor, ninguno puede venir a mí si mi Padre que le envió no le trajera. Y ella me decía, Dios guarde mi corazón de lo que está diciendo usted, pastor. Guarde mi corazón. Digo, no lo estoy diciendo yo, léalo usted mismo en su Biblia. No, yo me quedo con esto. Eso no lo acepto. Le pareció cosa extraña. La misma palabra de Dios es cosa extraña aún para los creyentes. Es la parte que es delicada. Pero también muchos creen que este libro es un libro de fábulas y que Génesis es un libro lleno de fábulas y de cuentos de hadas y que Sansón es un superhéroe y que Goliat es un personaje imaginario o que David es una especie de superhombre o de Superman que derrotó a un gigante. Pero si Génesis no nos dice la verdad desde el primer versículo, entonces ¿qué? No, toda la Biblia es inspirada por Dios, toda, absolutamente toda. Otros creen que es un libro árido y aburrido, y otros que es un libro común, porque fue escrito simplemente por hombres. Pero también hay personas que lamentablemente odian la Biblia. Dicen no creer en Dios, pero odian a Dios. ¿Cómo puede uno odiar a alguien, a algo o a alguien que no existe? Y odian la palabra de Dios porque al escucharla le rechinan los dientes. Y la odian y la aborrecen de tal manera. No sé si por YouTube ustedes han visto ahora personas que se burlan de la Biblia públicamente, la cogen y la queman delante de todo el mundo y la pisotean y la rasgan y la rompen porque dicen que ese libro les está trayendo muchos males. Y grandes artistas, grandes personajes públicos de la farándula lo han hecho públicamente. Pisotear la palabra de Dios, burlarse de ella y romperla y destrozarla. Pero lo más doloroso de todo es lo que acabamos de mencionar, que sea extraña y desconocida en el propio pueblo de Dios. Y finalizo con esto, mis hermanos. Oración y Biblia, pero en el Espíritu del Señor. Y yo que tengo el sentir en mi corazón de que tenemos que volver, a veces por temor a asuntos que o a grandes errores que se han cometido en otro tipo de iglesias, dejamos de lado la importancia de lo que es la guía, la llenura y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas a través de la Biblia que Él mismo inspiró y de la oración. Porque dice que Él gime, intercede por nosotros con gemidos indecibles, que el mismo Señor Jesucristo intercede por nosotros y opera como abogado delante del Padre por usted y por mí, aún en este mismo instante. Y que el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo vino a recordarnos todo lo que Cristo nos enseñó, lo que dejó establecido en su palabra. No olvidemos que finalmente fue el Espíritu Santo quien inspiró la palabra y quien inspiró a los hombres que las escribieron. Y Él no haría nada que esté en contra de lo que Él mismo inspiró. Por eso vamos con libertad
pero con una libertad muy bíblica, muy en Cristo, a pedir que seamos hombres y mujeres de mucha oración y de mucha Biblia, pero bajo el poder, la guía y la dirección del Santo Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Oremos. Soberano Dios, gracias una vez más por estas perlas preciosas, por estos tesoros incalculables e invaluables que encontramos en cada una de las páginas de las Sagradas Escrituras. Y lo que queremos rogar, Señor, es la oración que hizo David. Señor Dios Todopoderoso, en Cristo Jesús, y por la gracia y la misericordia, la llenura y el poder de tu Santo Espíritu, te rogamos, te suplicamos que abras nuestros ojos espirituales, que abras nuestros ojos físicos, que abras nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra para poder ver las maravillas de tu ley, las grandezas de tu ley, la vitalidad de tu ley, la santificación de tu palabra sobre nuestras vidas, la vivificación de ella misma sobre todo nuestro ser. Pero esto no lo podemos hacer sin tu Espíritu. Por eso, Espíritu Santo, llénanos de ti, con ese imperativo que el apóstol Pablo, inspirado por ti mismo, nos lo manifiesta en el libro de Efesios: sed llenos del Espíritu. Y también en la carta a los Colosenses, diciendo que abunde la palabra de Cristo en nuestros corazones, pero que seamos hombres y mujeres de oración continua, permanente, orad sin cesar, orando en todo tiempo, rogando en todo tiempo y orando con acción de gracias. Espíritu Santo, guíanos por tu palabra y por los méritos de Cristo, a que esta sea una iglesia de mucha oración y de mucha meditación en tu bendita palabra. Señor, ayúdanos a que no seamos por descuido o por negligencia, que encontremos en un tiempo que tu palabra sea extraña a nuestros oídos, a nuestras mentes y a nuestros corazones. Líbranos de ello, Señor. Ayúdanos a amarla, a atesorarla, a guardarla y a aplicarla, y que nuestros corazones sean tierra fértil, para que por tu palabra y por tu espíritu y por nuestros ruegos y la oración y nuestras súplicas podamos escudriñar todos estos tesoros y llevarlos en aplicación a nuestras vidas para tu honra y para tu gloria. Esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu amado Hijo, y en el nombre de Cristo sean para ti honra y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo Jesús.